Despiertos, están bien, están listos. Bueno, yo estoy dormido. La noche dormí mal. ¿Dudas, preguntas, preocupaciones? Yo tengo una duda. Me puse ayer a hacer la práctica y vi que en la función principal, la de constant floating, hay una variable que se llama pattern, el patrón. Y que Eso se me quedó, es un copy-paste. Bueno. ¿Queda algún pattern por ahí? Sí, o sea, la función principal tenía puesto pattern por todos lados y claro, no sabía para qué era. La función principal tenía un punto pattern en el template. En el cell, o sea, en el comando. Sí, o sea, perdón, en el template. En el código original del que tú partes. En los dos ficheros, sí. Se me olvidaron de borrarlo. Vale. Sí, o sea que aparece. Era un outlook, pero no me enteré. Sí, tendría que ver, vamos, el ficherito, efectivamente. Vamos, es una modificación de un fichero, voy, quito y tal, y al final me parece que ha quedado limpio, pero eso es lo que quedó. Y otra duda, tengo un problema para identificar que un nodo sea literal siendo una member expression. O sea, no sé si me explico. Identificando un member expression, sí, en la parte del challenge de sí. ¿Cómo puedo identificar que los dos hijos son literales? No sé si me explico. Sí, claro, tienes que bajar en el árbol y mirar, por ejemplo, si es un array, tienes que mirar que cada elemento es un literal. Sí. ¿Y hay algún método predefinido o una función que recorra toda la array y te devuelva seguir? No, vas a tener que hacer un for. Hay algunos que incluso, quiero decir que, bueno, depende de las transformaciones, habría que ir de transformación a transformación mirándolas un poco, pero que era lo que se pedía. Vamos a las prácticas. Sí, aquí, labs. Y esta es la del constant folding. Y aquí, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tú dices una cosa como esta, ¿no? 1, 2, 3, length, por poner un caso, ¿no? Y entonces claro, ¿por qué sale? Bueno, aquí tenemos, porque ya, lo escribí mal. Yo decía, este árbol no es lo que yo espero, ¿eh? Vale, entonces, eso, tendríamos el array expression, ¿de acuerdo? Que es lo que tienes que detectar en este caso. Y entonces los elementos uno a uno tienes que ir viendo que son literal. Claro. Es decir que...
T-types tiene algunas cositas, pero no son tanto para hacer un bucle. Sí, es un burrito. Una cosa, el ejemplo de la práctica, que nos pone varios ejemplos con la raíz de, por ejemplo, ABC, sin la No, tienen que hacerlos todos, ¿eh? Es decir, que si se ven muy agobiados de tiempo, no tienen que hacerlos todos, porque ahí en la práctica se ponen, ¿era esta? No, era esta. Se ponen ejemplos con strings, que es casi lo mismo, ¿no? Y también luego he puesto algún ejemplo con un objeto, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, mi duda es, como Mario aparece igual, deberíamos, por ejemplo, en el primer ejemplo, deberíamos reconocer que A, B, C, D, F y H son variables que ya existen y tienen un nombre. sí, lo he estado pensando en el sentido de que en ese caso A, B y C son variables que ya existen y efectivamente tienen un valor, pero podemos de hecho hacer el concat, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo un poco más complejo que el anterior. Y entonces, en ese caso, digamos, fíjate, la estructura, claro, aquí es mucho más compleja. De acuerdo, de lo que se trata es de que vayan haciendo los patrones e intenten. Entonces, aquí vamos a ponerlo. Y este ya es una expresión Steinmann más compleja, porque incluso tenemos por un lado, otra vez lo mismo, a ver. Sí, efectivamente, yo decía este árbol no, por Dios. Vale. Tendremos que tener el array expression, como siempre, ¿de acuerdo? Y entonces los elements. Y aquí los elements son identifiers. Tú no entras en si el identifier es conocido o no es conocido. En este caso lo que tendrías que ver es eso, que hay un array, se llama un método, ¿de acuerdo? Y en el método aquí serían los argumentos, ¿de acuerdo? Tenemos a ver, ¿dónde está acá la expresión? Member Cali, aquí está, el member expression, ¿de acuerdo? Y el objeto pasamos de él, a ver si se puede cerrar. Sí, aquí. Y entonces vámonos a los arguments, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues lo que puedes hacer es simplificar, porque es un concat. Pero digamos que quizás algunos ejemplos, si ven que son demasiado trabajo, ¿vale? Pues los pueden obviar, no hay problema con eso. Simplemente son ejemplos, quizás, por ejemplo, yo les diría que se restrinjan a todos los casos en los que son literales todos, ¿vale? Para que no se estén liando con más trabajo. Igual que por aquí también hay alguno más, con objetos, etcétera. Vale, simplemente que sepan que todo eso existe y que si quieres hacerlo se podría hacer, pero que no tienen que acabarlo al final. Sí. Cuando hago una de las de usos vectores, que cuando hago una de las usos vectores, y cuando hago una de las vectores, el vector me sale asociado con muchas veces. Y cuando haces las que usan vectores, las que usan las me sale el vector asociado con el del medio. Si puedo cambiar los tres para que lo pongan así, no he entendido la pregunta porque es. El vector y cada símbolo es una línea. Sí, pero o sea, entre cada símbolo del vector. ¿En qué pasa en el código? A ver, porque quiero decir que en el árbol tú no tendrías por qué tener ningún retorno de árbol. No, hay algo que no estoy entendiendo en tu pregunta. Que me sale así, no sé por qué, pero. O sea, en tu programa cuando lo ejecutas. Sí, no, eso ya casi sería más para una tutoría, es decir, porque claro, podríamos ir a coger tu práctica y ver. ¿Lo has subido a alguien?
Pues súbelo y yo le hago yo lo clono y le echo un vistacito a ver qué es lo que estás haciendo, porque me falta contexto, me falta saber, estás en tal fichero, en tal, y yo he hecho ya antes esto y lo otro, y entonces me salen, entonces necesito ver código para poder hablar contigo. Vale. ¿Más dudas, más preguntas? Sí, esta práctica tiene su cosilla. ¿Sí? No hay más dudas, más preguntas. Los test, los haríamos principalmente en el production test, o sea, los test en el propio código. Sí, son los mismos tests, no tienes que hacer dos veces test. Es decir, como los test en producción se diferencian de los test en desarrollo, prácticamente en producción no tienes del fichero que está en carpeta, sino que te descargas el módulo y haces los mismos tests sobre el módulo. Y si quieres, pues, a lo mejor está bien instalado o tiene un ejecutable, pero digamos que los tests pasan. De hecho, creo que en los apuntes se dice más o menos reciclamos como los tests y usamos los mismos tests. Sí. ¿Más dudas, más preguntas? Sí, no se ve tampoco bien, ¿no? Se ve un poco mejor, creo que no es el mismo estilo, pero no se ve bien, ¿no? Ahí ustedes no. Por los colores, sí, por el fondo negro, yo creo que es el fondo negro. El fondo negro, y que es que todos los estilos tienen un fondo negro en el este. Vale. Bueno, pues vámonos a donde estábamos, a la clase de hoy, ¿no? Clases miércoles. Estábamos con HTTypes, ¿de acuerdo? Que decíamos que era como, es una librería, pero también está relacionada con este estándar de JavaScript SpiderMonkey, que es un estándar de la API del árbol, ¿vale? Es un intento de hacer un estándar de la API de los árboles de compiladores JavaScript. Entonces, estábamos hablando, creo que esto lo habíamos dicho, este ejemplo lo habíamos visto ayer y vamos a hablar, bueno, ya habíamos hablado de los Path Objects, o sea que la librería, resumiendo un poquito lo que vimos ayer, nos permite, tienes la posibilidad de construir nodos del árbol con el builder, a ver por dónde estaba aquí, con los builders, de hacer cosas, pero digamos que de hacer aserciones sobre los elementos del árbol, saber cómo son los nodos, cómo son los hijos, pero decíamos que incluso una cosa que nos provee son unos nodos path que nos van a permitir atravesar el árbol, digamos, hacia arriba, que es una cosa que los árboles no, AST en general no vienen preparados para hacerlo. Y luego, digamos que los nodos son como wrappers de los nodos del árbol, que son lo que se llaman los nodepath. Y los nodepath tienen métodos para reemplazar un nodo, para poder manipular los nodos. Un poco en lo que iba a tu pregunta antes, lo que pasa es que no tienen a lo mejor un bucle for para recorrer los hijos, etcétera, pero que nos permiten. Entonces, en general, o sea, cuando tienes, creo que este dibujito lo había hecho, cuando tienes aquí pues el árbol, supongamos que este es el AST, ¿no? Y aquí hay un par de hijos, el nodepath tiene siempre un atributo node que apunta al del árbol, ¿de acuerdo? Y además tiene un atributo parent que apunta, perdón, que no apunta aquí, apunta a un nodo cuyo atributo nodo apunta aquí, ¿no? Más o menos este es el esquema con el que lo han hecho.
O sea que path.node refiere al nodo del que es wrapper, el path node, el node path, perdón. Y parent.node refiere al padre de ese nodo. Y entonces path.parent.parent.node pues sería el abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, enseguida voy a ponerles un ejemplo de esto, pero path.node es el nodo asociado al wrapper, al node path, ¿de acuerdo? Y eso muchas veces, fíjense que en los árboles, ya estamos familiarizándonos con la anatomía de los AST, hay como dos tipos de hijos. Están los hijos que son una propiedad del objeto, es decir, que como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Expression arguments, objects membership, ¿de acuerdo? Entonces, y otros lo que tienes es un array, por ejemplo, body suele ser siempre un array, ¿de acuerdo? Pero hay dos tipos y eso le causa una cierta dificultad al manejo que hace AST types del árbol para poderlo trabajar, de manera que, vamos, en la documentación tienen este warning que lo he puesto aquí en amarillito, que dice que en general un nodo, path.node, que es el nodo apuntado por el path.node, no tiene por qué ser una propiedad directa de su hijo, no tiene por qué ser la propiedad object. Puede ser un elemento de un array, ¿de acuerdo? Puede ser un elemento de un array y que la condición que se dé es esa, que el padre tiene un cierto atributo de elements o body o no sé qué, de la cual él es el hijo. ¿Vale? Esto va a causar ciertos inconvenientes a veces a la hora de... Entonces, lo mejor yo creo que es para que se familiaricen un poco con AST Types, es usar un ejemplo, verlo con el debugger y un ejemplo sencillito. Así que es este ejemplo que tengo aquí. Y lo que vamos a hacer es, fíjense, de nuevo les recuerdo, usamos un sintaxis ECMA6, en el package JSON pongan el type, perdón, a módule, ¿de acuerdo? La dislexia hoy la tengo más fuerte. El atributo type a módule, y entonces ya podemos usar, vamos a importar parse desde String para poder hacer el parsing. Node path desde AST Types, que es lo que nos provee esos nodos, ¿vale? O sea que la clase node path es la que nos provee esos nodos. Y como para imprimir el árbol, lo que he hecho es escribir una pequeña función y la he puesto en un módulo ECMA6 para ver un pequeño módulo, cómo hacemos un módulo ECMA6. Y entonces lo he puesto en dev, o sea que dev, la función importada lo que hace es imprimir el árbol, ¿vale? Es un print del árbol. Pues vamos a ver dev simplemente para echarle un vistacito a cómo una de las formas de escribir un módulo en la 6, no vamos a entrar en profundidad. Fíjense que aquí he instalado un paquete que se llama color.json, ¿de acuerdo? Que simplemente colorea un JSON, simplemente para que el árbol, como el árbol de un JSON, pues que salga más bonito, para que salga coloreado. Observación, el color.json es un módulo como un JS, ¿de acuerdo? Sin embargo, fíjense que estoy usando el import ahí con esa sintaxis funciona, ¿vale? Con esa sintaxis ports de color.json. Luego lo que hago es que construyo un conjunto, la clase conjunto en JavaScript es como los conjuntos de matemáticas, en el sentido de que es como un array, pero los elementos son únicos, y luego el conjunto tiene un método hash que te dice si es true o false, si el elemento pertenece o no al conjunto, además de algunos otros métodos. En este caso lo que quiero es que el árbol, una cosa como la que estamos todo el tiempo luchando con los árboles, es que son demasiado grandes.
y luego encima te aparece la localización. Y tú muchas veces dices, la localización, yo quiero la quiero primero, y aquí quiero ver la hora de la línea 4. Entonces, digamos que aquí la idea es, voy a imprimir el árbol, pero voy a saltarme todo lo que sean campos que en este momento no me interesan. Y he decidido que los campos que me interesan son los de localización, start, end, raw, que normalmente contienen lo mismo que el value, pero crudo, ¿de acuerdo? Es decir, sin procesar, por ejemplo, el número de la cadena, el número 4, la cadena 4, que no lo quiero tampoco ver. Subsetal que aparece en programs es un módulo, tampoco viene al caso. Entonces, digamos que ahí pongo en este array pongo las que me quiero saltar, y lo que vamos a hacer es, por supuesto, para imprimir el árbol, usar JSON Stringify, ¿de acuerdo? Que ya ha aparecido, ¿no? Ya ha aparecido alguna vez y yo creo que están familiarizados con JSON Stringify, ¿sí o no? JSON Stringify lo que recibe como argumentos un objeto JavaScript y lo que hace es que imprime el objeto JavaScript, lo convierte en una cadena, ¿vale? Pero JSON Stringify recibe tres argumentos. Primero el argumento del objeto, ¿de acuerdo? Primero el argumento del objeto, que sería el árbol. Aquí X. Fíjense que dev es una función que recibe X y hace un JSON Stringify de X. Pero JSON Stringify puede recibir como segundo argumento una función. Una función. Y si esa función devuelve undefined, entonces JSON Stringify bueno, a esa función la llama pasándole la clave del objeto JavaScript y el valor. Y si la función retorna un undefined o un ningún, ese valor no sirve, se salta. ¿De acuerdo? O sea que el traversing que hace JSON Stringify del objeto, si la función devuelve un undefined, no se imprime. Y eso es lo que estamos usando aquí. Es decir, lo que hemos definido es una función skip que recibe la clave y el valor y que se la vamos a pasar en segundo lugar. Y skip dice, si está en el conjunto, retorna undefined. Si no, retorno el valor que hay que imprimir. ¿Saben? Entonces se va a imprimir. Y el último argumento es el sangrado. Con eso puedes controlar el sangrado. Por ejemplo, dos blancos de sangrado. Vale. Y luego ya, para que sea un módulo de datos, en este caso vamos a decir que por defecto exportamos dev. Vale, export default dev. Esta es la sintaxis, o una de las sintaxis en +6 para exportar objetos. De hecho, solo puede haber un export default. Pueden haber muchos exports, pero solo un export default. Vale. Entonces, digamos que ya tenemos las tres cosas. Tenemos el AST, types, cargado no de pass, tenemos el parser y tenemos algo para imprimir el árbol. Y fíjense que lo primero que voy a hacer es un programita sencillito para que tal, es decir, solo dos asignaciones, x igual a 1, ni las declaro ni nada, para que sea más sencillito el programa. X igual a 1, y igual a 2, y montamos el árbol. Como ya ustedes son unos expertos en AST, me dicen cómo es el árbol, cómo creen que va a salir el árbol. ¿Cuál va a ser la raíz? Por supuesto la raíz. Bueno, eso lo digo yo porque es fácil. El programado y luego ¿qué va a haber? Dos argumentos. El body, va a haber un atributo body, ¿de acuerdo? O sea que va a ser un array, va a ser uno de los casos en los que es un array, con dos nodos que van a ser, ¿qué sí, van a ser dos assignment expressions, ¿de acuerdo? Cada una con un identifier y un índice. Eso es, estás ya hecho un experto en, ya no hay ST que se te resista. Entonces, lo corremos, lo voy a correr con el debugger, ¿de acuerdo? ¿Vale? Recuerden que, por ejemplo, si lo vamos a usar con el debugger de Chrome, no de -- inspect break, también lo podríamos correr con esto creaba el WebSocket, y con el WebSocket nos vamos a Chrome Inspect, ¿de acuerdo? Y en Chrome Inspect nos aparecerá, pues podemos inspeccionar los dispositivos que tienen el target, etcétera, pero nos aparece esta tecla con la cual se arranca el debugger, ¿vale? Vamos a no llenar toda la
A ver. ¿Por qué no se mueve? Aquí. Ay. Vale. De hecho, está en Acon. Fíjense que aunque el compilador es Sprima, pone Acon MJS, que es otro compilador el Acon es un compilador de Sprima y Sprir heredaron un montón de Acon, que es un compilador que hizo el autor de un libro que creo que están usando, no sé si para otra asignatura y también para esta la usaremos, que es Harveke, el de Eloquent JavaScript. Ese es el señor que escribió este. Bueno, volviendo aquí. Ay, ¿por qué no me salen las...? Está muy grande. Sí, estaba muy grande. Vamos aquí para que tenga las tal. Le damos y se para en el primer debugger que habíamos puesto un debugger en el este. Fíjense que como el console log, ya por la consola salió el árbol. A ver si se parece a lo que ustedes... Y fíjense que por lo pronto nos sale un árbol como mucho más... De hecho, cabe en la pantalla, ¿vale? Y por lo pronto cabe en la pantalla porque no estamos poniendo ni lo de la localización ni lo del RAW y entonces nos ha quedado como un poco más chiquitito y más legible y además los colores del paquete de colores. Entonces, efectivamente, tenemos un programa que hemos fallado porque, digamos que antes del assignment expression hay un expression statement, ¿de acuerdo? Son cuestiones de la gramario y de cómo quisieron representar el árbol, pero en definitiva hay dos assignment expressions y efectivamente hay un identifier y un no sé, en lo básico, salvo por eso. Porque digamos que en cierto modo este nodo nos recuerda que una assignment expression es un tipo de expression statement, ¿no? Está considerado en JavaScript, es una expresión, pero también es una statement. Vale. Y entonces tenemos ya el árbol. Seguimos. Entonces, fíjense que una cosa chula que tienen los paths, los no de paths, es que tienen métodos, por ejemplo. Y con el método get, por ejemplo, el programa path, pues obtengo body 0, es el hijo 0 o sea, el elemento 0 del atributo body. ¿Se ve? Y eso no devuelve el node, devuelve el node path asociado. ¿Se ve? No es el node, sino que es un node path, es un objeto node path lo que devuelve. O sea que X expression statement y expression statement son node path. Si yo hago aquí con este la ejecuto y ejecuto esta, X expression statement, X expression statement, ¿de acuerdo? Ven, aquí lo pone, la clase es un node path. Fíjense que de hecho tiene un atributo value que es de la clase node, ¿vale? Y que es de hecho el nodo asociado. Pero yo puedo también escribir xExpressionStatement.node y me da el nodo asociado, ¿de acuerdo? Que es el expression statement que tiene dentro de la assignment expression, etc. ¿Se ve? ¿No se ve por los colores o porque no? Porque se ve muy chiquitito. Joder, pero es que si lo hago grande, entonces lo que no vemos es todo el contexto. Vale, sí. Pero bueno, fíjate que eso, XExpression statement, lo que te devuelve get es el node path. De hecho es dinámico, los va construyendo sobre, no existen, en cierto modo, sino que dinámicamente cuando llamas es lazy, lo que se llama en computación lazy, es perezoso. Es decir, construye el nodo cuando hay que construirlo, ¿vale? Pero si no se llama, se queda el nodo sin construir. Entonces, fíjense que XExpression statement efectivamente es un node path que tiene un atributo node que es, realmente ese ya sí es del AST. ¿Se ve? ¿Qué más? Porque quería decirles más cosas de esto. A ver dónde están los apuntes. Claro, lo que pasa es que con esto si lo haces grande. Vale, a ver.
Sí, bueno, más atributos y más cosas. Ventana. Bueno, aquí. Ya habíamos ejecutado estas dos. Fíjense qué era lo que les quería decir. Sí, que X expresión, vamos a ver, X expresión statement, ¿no? Es la que tenemos ahora mismo. Punto parent, ¿quién será X expresión punto parent? Oh. ¿Eh? Claro, ¿quién sería un nodo del árbol? Es punto parent punto node, porque punto parent es un nodo de paz. ¿De acuerdo? Vale. O sea que quien es el padre de X expresión statement node, que que estamos aquí, el padre de este es X expresión statement.parent.node. ¿Se ve? Que es el programa. Vale. ¿Se ve? Y fíjense que, y ese es el lío, que si tú dices X expression statement, que lo habíamos dicho por aquí, tiene otro atributo que se llama parent path. ¿Vale? Y parent path no apunta al padre. Parent path es un atributo, si quieren, quizás esto lo debería dejar para más adelante, pero parent path es un wrapper alrededor del array body. Es decir, es para cuando los hijos son hijos arrays, como en este caso me parece, porque estos están en el body. De hecho, si se fijan, ven aquí que XExpression statement es un node path y su nombre es 0. Es porque es el hijo 0 del array body. ¿De acuerdo? Se utiliza como nombre del node path el índice en el array. Y parent path es un atributo alrededor del, si yo hago XExpression statement.parentPath, no, parentPath en XExpression statement está a null, claro, porque tenía que irme al de arriba. El de arriba es el que sí es hijo de un array. Me parece que me estoy equivocando. Bueno, en definitiva, ¿por dónde iba? Vamos aquí a sources. Ah, no, si lo pongo tan grande, entonces no me salen las herramientas y tengo que estar... Vale, bueno, pues ejecutamos este. Este era un get expression. Fíjense que lo que nos estamos es bajando, porque teníamos expression statement y luego teníamos expression, y ahora lo que estoy diciendo es, fíjense, expression statement.node, ¿quién es? Es el nodo asociado a XExpression statement, ¿de acuerdo? Y es XExpression statement.parent.node.body sub 0, eso era lo que les decía, es lo mismo. ¿Lo ven? Y .body sub 1, ¿quién sería? Sería el expression. ¿De acuerdo? Se ve, ¿no? Cómo es la estructura. Vale, es un poco liado. Pero bueno, ya eso saldría true. Y ahora con esto lo que hacemos es mostrar el árbol de la X y mostrar el árbol de la asignación. Y si nos vamos al console, pues ha salido el árbol de la X. ¿De acuerdo? No sé si lo ven, espérate para hacerlo. Este es el árbol de la Y. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Dudas aquí? Es más técnico, pero para que se vayan familiarizando con la herramienta. Porque lo van a usar en la próxima práctica. Aquí, yo creo que ya cerramos. Y por supuesto tenemos esto no voy a entrar en esto, replace, métodos como replace, de acuerdo, que te permiten reemplazar, o sea, un node path tiene el método replace y te permite reemplazar un nodo por otro nodo. ¿Vale? O métodos como prune que te permiten, aquí tienen un ejemplo más
Este es el ejemplo replace.js. Vamos a editarlo. A lo mejor ya lo estoy editando, a ver si lo tengo aquí. Sí, replace.js, cerramos. Pero sí, mira, este es un buen ejemplo porque ya se ve incluso cómo es el traversing que ofrece AST-Types. Vale. Entonces, importo Recast. ¿Se acuerdan que Recast es una librería que está en el top de AST-Types? Que es la que se usa no me sale el JS Codeshift. Sí, iba a decir JS Shift, pero no, estoy hecho un lío. JS Codeshift. Y que vamos a usar el print, básicamente, para generar el código JavaScript. Vamos en este caso a importar de AST-Types, ya no de path, sino los builders, como P, y visit, porque vamos a recorrer el árbol. ¿Vale? Vamos a ir recorriendo el árbol. Construimos un árbol directamente y lo imprimimos. Aquí he puesto la solución, pero bueno, vamos a ver si... no la puedo ocultar. Pero sin mirar ahí, ¿qué sería? Function declaration es una función que se llama fn, ¿verdad? Función fn var a, y es una variable de declaration, var a igual hello world, ¿no? Es esto. ¿Se ve? Es ese código, pero ya se ha construido el árbol directamente. Así no hay que hacer el parseo. Puedes construir el árbol y hemos aprovechado. Fíjate que, bueno, ahora es casi como retorcer la cosa, pero desde el punto de vista de eficiencia, si te evitas el parseo, te estás evitando tiempo de computación, ¿no? A veces puede resultar más útil construir el árbol. Aquí simplemente imprimimos para que se vea claro que es lo que creemos. Y fíjense que tenemos un método, una de las cosas que probé, es parecido también a cómo lo hace Babel y cómo lo hacen otros compiladores. El traverse es un poco distinto. Tienes el método visit, al método visit le pasas el árbol y recibe un objeto. Y en ese objeto, si tú escribes un método con el nombre del nodo y el prefijo visit, esa función se va a ejecutar cada vez que ese nodo se visita. ¿Se entiende cómo es la filosofía? Es decir, que lo que le provees, y eso pasa en varios compiladores, le provees un objeto que tiene tantas funciones, digamos, tantos métodos, como nodos quieres visitar, que quieres hacer algo. Entonces ahora simplemente visitamos variable declaration, que como el programa tiene una variable declaration, pues es lo único que así podemos actuar. Lo que hacemos es simplemente mostramos cómo se usa replace. Es decir, cogemos... ¿Salió ya? Sí, ya salió. Reemplazamos el variable declaration, de arriba grande, que es el nodo grande, por simplemente un return start, este tema null. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿En qué se convertirá el código? No, en return null no. Casi. No es lo mismo que return null. Fíjate que lo que estás haciendo es construir el árbol. Return statement, ¿cómo es el árbol de un return? ¿Cómo es el árbol de un return? Imagínense, hemos visto muchos árboles, hemos visto el árbol de un return. Pero ¿cómo es el árbol de un return? Vamos a ST Explorer, que es una maravilla y nos ahorra un montón de tiempo mirando el y voy a escribir function return 4. ¿Vale? Function declaration, ¿vale? Y function declaration, identificador, bueno, en este caso estará null porque es el identificador de la función, o si quieren la llamamos tutu, y entonces el identificador será tutu, ¿de acuerdo?
Parámetros, vacío, también. Body, Vamos a ver si aquí ya llegamos al body range body. Que porque el body está function declaration params. Ay, contra, porque tengo un error sintáctico, ¿no? Aquí función to return 4, ya está. Vale, ya hemos llegado a escribir un código bien. Return statement, ¿de acuerdo? Y fíjense que tiene, claro, el tipo return statement y tiene que tener un hijo argument, ¿vale? Entonces, en este caso, el hijo argument lo que tiene es el literal 4 porque lo que retornamos es un 4, pero si yo no retorno nada, ¿vale? En ese caso, la return statement, pues en este caso ni siquiera aparece el hijo argument a null, pero digamos no hay hijo argument, ¿vale? Entonces, realmente lo que estamos haciendo en el código, al decir aquí donde estaba, aquí, return statement null, es tu hijo arguments, no existe. No me pongas hijo arguments, es como funciona sttypes. ¿De acuerdo? Cómo funciona el builder, porque aquí estamos construyendo fíjense que lo que estamos haciendo ahí es construir un árbol return statement, ¿vale? Porque estamos llamando a B return statement, construimos el árbol, también podríamos haberlo puesto, parseado, construido el árbol, pero ya digo, construye el árbol directamente, más rápido. Entonces construimos un árbol, que es un return, si yo quisiera que devolviera un 4, tendría que hacer b.literal, aquí donde dice null, podría haber puesto b.literal 4. ¿De acuerdo? Y entonces sería una función que retornaría un 4. Pero como hemos puesto null, es un return a secas. ¿Se ve? Fíjense que siempre que escriben un método visit, el convenio es que tienes que llamar desde él al método traverse, porque si no llamas con el pass que te han pasado, ¿de acuerdo? En el pass te pasan el no de pass, ¿vale? O sea que realmente este visit en AST types lo que vas es recorriendo el árbol de no de pass, y vamos, estás recorriendo también el árbol de la AST, ¿vale? Pero que estás recorriendo y que por eso, claro, como es uno de pass es porque tienes el pass.replace, porque los objetos de una AST no tienen un método replace. Son de spree, o son de flow, o son de babel, pero no tienen un método replace. Y tienes, para que, si no, el traversing se pararía, ya no seguiría. ¿De acuerdo? O sea que para que el traversing recorra todo el árbol, tienes que llamar siempre, es responsabilidad del programador, llamar a this.traversing. ¿De acuerdo? ¿Con cómo funcionan las visitas aquí? ¿Cómo funciona el recorrido del árbol? Si no le pusiéramos el traverse al par, recorrería todos los nodos no se pararía en el variable declaration. Pero se pararía en el primero que encuentro y ya todo para el Se pararía, yo creo que en el primero que encuentro, me parece que se para en el primero que encuentro. Y nada, este console ast.body.body 0, pues ast.body ya tendríamos la función, ¿no? Y vamos, aquí sale argument null, lock null, return statement, y si hacemos un print, pues vemos que es esto lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Hemos sustituido la función que declaraba la variable a hello world por una función que no retorna nada, que retorna undefined. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Cómo funciona un poco? Vamos a seguir. Entonces estábamos con el ejemplo del replace. El ejemplo del prune es parecido. Vamos a ir a un poco el tema de la práctica. A ver, ¿y por qué no se me mueve aquí?
¿Dónde estoy? Ah, porque no estoy en la práctica, debe ser. Pass objects, etc. Bueno, voy a tener que volver para atrás. ¿En dónde me había metido? Entonces estaba en una... A ver. Es esta. Vale. ¿Conocen la sintaxis de spread en el... Porque esto es lo que va a la siguiente práctica. Spread, ¿el operador de spread lo conocen? ¿No? Vale. Depende de lo familiarizado que estés en JavaScript. Es un operador que se introdujo en... El operador de spread es un operador que se introdujo en ECMA 6, en S6. ¿Recuerdan ECMA 6? O sea que no existen las versiones antiguas de... Y funciona un poco como el asterisco de Ruby, me parece. Bueno, eso lo tienen que haber visto, supongo. Pero digamos que... Claro, aquí se ve mal. No sé si tengo un ejemplo con el operador spread de aquí. A ver. Oh, esto es fatal, lo de trabajar con tan poca resolución. Porque si lo hago grande... Vamos a cerrar el... Y ahora no me responde, se me ha colgado la máquina. Okay. A ver, por ejemplo, aquí se responde escape, 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 escape. Vale. Vale, ya. ¿Por qué? Estas son todas estas. No sé por qué. A ver si lo carga. Y a ver si... Oh, Dios, no se ve nada en ningún lado. Vamos a ponerse bien igual a false, porque no se ve bien en absoluto. Y... A ver... Sí, aquí. Bueno, el operador spread lo que hace es dual, es decir, que tiene dos funciones. Pero una de las propiedades que tiene, ¿se lee bien aquí? ¿Pueden leer? Ahí. ¿Pueden leer? Dice, fíjense, tengo una función sum que espera 3 argumentos, x y z. Pero, ¿qué pasaría si a la función sum que suma los 3 argumentos le paso un array? No funcionaría, porque recibiría un array, y un array es un solo argumento. Entonces recibiría el array en x, intentaría sumar con y, que no se lo he pasado, y sería undefined, y sumaría un array con undefined, y lo que daría sería basura. ¿Se ve? Pero tú puedes, en JavaScript ECMA 6, convertir cualquier array en una lista de argumentos con el operador spread. Entonces, si yo aquí escribo, llamo a sum con el operador spread, que se denota por 3 puntos, 3 puntos numbers, donde numbers es un array, el array de 3 elementos se convierte en una lista de 3 argumentos para la función. Y entonces ahora lo que ocurre es que el elemento 0 del array se ha convertido en x, el elemento 1 del array
pasa a ser recibido como I y el elemento 2 como 0. ¿Se ve? Y funciona. Y sale efectivamente un 6. Esa es una de las vías en la que funciona el operador spread. La otra vía en la que funciona el operador spread es a la inversa. Es decir, dentro de una función, en la lista de parámetros, tú puedes declarar un parámetro spread. Tiene que ser el último, nosotros vamos a fijarlo a que sea el último. ¿Vale? Y ese operador spread actúa como un absorbedor de argumentos. De manera que todos los argumentos adicionales que se le den van en un array, porque dentro de la función, esos argumentos que se pasaron de la lista de argumentos en la llamada se convierten en un array, que es el array rest. O sea que rest dentro de la función es un array, por eso tiene el atributo length. Y yo puedo decir, cojo el primer argumento y le sumo rest.length. Es un poco absurdo, un poco tonto, pero ¿se ve? De manera que este código funciona. Yo puedo llamar a tutu con 3 argumentos, o con 8 argumentos, o con 20 argumentos. ¿De acuerdo? Porque todos los argumentos distintos del primero, el primero siempre va a ir a X, pero el resto de los argumentos, en este caso 5 y 9, se van a poner en un array rest. ¿Se podría quitar el primer argumento de? Sí, por supuesto, también. No podría haber declarado que tutu recibe X, y rest. Y por supuesto el nombre del resto de ahí es arbitrario. ¿Se entiende cómo funciona? Pero esto no existía en JavaScript antes. ¿Vale? Entonces, lo que se trata en la práctica es un ejercicio que en este caso, a diferencia del Bootstrap, que lo que hacemos es una optimización, se trata de tratar el árbol para hacer la traducción. Es decir, que ahora lo que vamos a hacer es una labor más de compilador. Bueno, bien, las labores de optimización son labores del compilador, pero digamos que es más una labor de traducción. Es una labor de traducción. Tenemos el código ECMAScript con el operador spread, y lo que quiero es que traduzcan el operador spread a ECMA5, o a ECMA4, o a ECMA3, es decir, a cómo se hace esto en una versión anterior de JavaScript. ¿Vale? Entonces, un problema que tienen es que si no están familiarizados con JavaScript dirán, ¿y cómo se hacía antes si tenías una situación de ese estilo? Es decir, si tenías una función que quería recibir un número arbitrario de argumentos, ¿cómo lo hacías en las primeras versiones de JavaScript? ¿Vale? Y eso es lo que les voy a contar, cómo se hacía. En JavaScript, antes de que existía, igual que existía en Perl, también me acuerdo de este truquillo. Bueno, es un truco que envuelve varios trucos, pero vamos a la terminal. Vamos a la terminal clear. Vamos a abrir un node en el bucle repo y función chuchu. Pues, ¿qué te digo yo? Una función, la pongo sin parámetros, y esta es una función, que escribí función chuchu. ¿Vale? Voy a hacer simplemente un console log de arguments. Y es que en las versiones incluso original de JavaScript existía dentro de las funciones un array, es mentira, no es un array, bueno, un objeto que se llama argument, que es parecido a un array, pero no es un array, y que contiene la lista de argumentos pasados. ¿De acuerdo? De manera que si yo ahora llamo chuchu 1, 2, 3, sale que arguments tiene en posición 0 el 1, en posición 1 el 2, en posición 2 el 3. Vale, sale un poco raro porque ni siquiera es un array.
No sale como salen los arrays cuando haces un console log. Y si yo lo llamo con 1, me sale que tuvo un 1. Y si lo llamo con 4, 5, pues sale lo correspondiente. O sea que ya tenemos algo que se parece un poco a lo que queremos hacer en las versiones antiguas. Hay un objeto que se llama arguments, que contiene todo lo que se le ha pasado, ¿vale? Y eso nos puede servir para la manipulación. De manera que lo que vamos a hacer es trabajar con arguments, ¿vale? Vamos a trabajar con arguments. Y lo que queremos es copiar arguments en una variable, digamos, en una variable que sea un array, ¿de acuerdo? Porque arguments no es un array. Y lo queremos copiar. El problema es que si queremos copiar, un buen método para copiar un array, si fuera un array, un buen método para copiar un array es, vamos a definir un array, supónganse que defino el array 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Los arrays tienen un método que se llama, que es el que aparece ahí, se llama slice, b.slice. Si tú le dices 0, bueno, si no le dices nada, y le digo c igual a b.slice, c es una copia del array b. Si yo le digo c igual b, me dice falso, no son el mismo array porque son referencias distintas, ¿de acuerdo? Y si cambio c sub 0, no estoy cambiando b sub 0, no es una copia superficial. Lo digo porque si yo hubiera escrito, otra posibilidad es escribir d igual a b. Y dirían, tengo una copia. No, no es verdad, no tienes una copia. Lo que has hecho es copiar el puntero, copiar la referencia, ¿de acuerdo? Si yo hago d sub 0 igual a 4 y pongo cuánto vale b, ven, b ahora tiene en la posición 0 un 4, lo que he copiado es la referencia. ¿Se ve? ¿Me siguen? Pero con slice sí que logro copiar el array. Luego yo lo que podría hacer para copiar arguments en un array, porque para poder empezar a trabajar necesito un array, es hacer arguments.slice desde la posición en la que lo quiera copiar. En este caso, como por ejemplo en el ejemplito en el que estamos, el primero es x, aquí se suponía que recibías x y luego el resto de los argumentos, pues digamos que bueno, sí, porque no lo dije. .slice, sí, no, perdón. Si yo digo c.slice 3, me copia, pero a partir de la posición 3. ¿De acuerdo? O sea que b.slice 3, si quieres, esto lo almacenamos en d. Y ahora d solo tiene el 4 y el 5. ¿Se ve? ¿Vale? Y también le puedes decir cuántos, es decir, que en realidad puedes decir db igual a solo 1. Desde la posición 3, cópiame solo 1. ¿De acuerdo? Y como no incluye el tal, creo que sale vacío. Porque no incluye el último. Vale. ¿Se ve? Tenía que haber dicho 2. 2. No. Es la posición, que estoy en la posición 3, ¿no? No sé. A ver, ¿qué tiene B? Porque... La posición de inicio y la posición final. Sí, es la posición de inicio. Y la posición final, exactamente. No es el número. Me estoy confundiendo con otro método. ¿De acuerdo? Es la posición final. Sin incluir al final. Sin incluir al final. ¿Vale? Bueno, en definitiva, queremos hacer un arguments.slice a partir de la posición. Fíjense que sí, nos han dicho que la función recibe como argumentos x, y. Pues claro, el primero es para x, el segundo es para y el tercero ya es para el resto. Por eso es que necesitamos saber más o menos en qué posición entrar. ¿Se entiende cuál es el truco? Pero hay un problema y es que arguments no tienen método slice. Porque no es un array. El slice es un método de array. Si uno se va a la documentación en Mozilla o en cualquier sitio, te dice slice es
método de los objetos array. Pero digamos que JavaScript te permite inyectar un método a cualquier objeto. Es una cosa rara, ¿de acuerdo? Pero hay a cualquier... digamos que puedes convertir cualquier función, más bien lo que puedes es convertir cualquier función en un método de ese objeto, en cierto modo. Puedes hacer un pequeño truco, que es el truco que estamos haciendo aquí. Y es que, claro, todos los arrays, aquí hay que hablar un poquito, tampoco es que sea muy importante, podrían decir, mira, esto te lo crees y ya está. Pero digamos que todos los arrays, la herencia en JavaScript es una cosa medio rara. Bueno, medio rara no, es distinta del resto de los lenguajes. De hecho, la gente que entiende de estas cosas dice que es como debería de ser la herencia en todos los lenguajes, porque es una herencia basada en un concepto que es el concepto de prototipo, y los objetos se heredan de los objetos. En ese sentido tampoco está tan lejos de acuerdo. Los objetos pueden heredar de los objetos. Y todos los objetos de una misma clase tienen una especie de objeto del que heredan, que se llama el prototype, al que acceden vía la propiedad prototype. O sea, se puede acceder. Entonces, digamos que el objeto prototipo de los arrays está en un objeto especial que existe, igual que existe el objeto object, ¿de acuerdo? Existe el objeto array, existe el objeto function, etcétera, etcétera. Y el punto prototype es el que tiene todos los métodos y propiedades que heredan todos los objetos de la clase array. Array.prototype es un objeto que tiene el método de slice, el método de la propiedad de tiene todo lo que tengan los arrays. Igual que object.prototype tiene todas las cosas que tienen los objetos, todos los métodos que tienen los objetos. ¿De acuerdo? O sea que array.prototype tiene el método slice, seguro, porque es el prototipo de los objetos. Todos los arrays fueron creados a imagen y semejanza de array.prototype. Luego array.prototype tiene el método slice. ¿Se ve? Y ahora lo que estamos haciendo es un truco medio perversillo. Bueno, también podría haber cogido cualquier otro objeto, en realidad. Podría haberme construido un array y el array pondría slice y sería el mismo truco, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir. Luego, en JavaScript existe una función call, perdón, no es una función, es un método call, que es un método que tienen todas las funciones. O sea, realmente cuando yo tengo una función, por ejemplo, si aquí había definido la función chuchu antes, ¿se acuerdan? Por ahí andaba. Función chuchu console.log arguments. Pues todas las funciones, por ejemplo, chuchu tiene un método call, ¿de acuerdo? ¿Ven? Función call, claro, es lógico, las funciones tienen que hace lo mismo que la llamada prácticamente. Es decir, que función call lo que hace es llamar a la función de nuevo. Dice, ¿para qué sirve? No, pero es que call recibe, aparte de los argumentos, por supuesto, a function.call hay que pasarle los argumentos. O sea, si tú tienes un objeto function, siempre puedes llamar el método call. Y lo llamas con los mismos argumentos que tenías. Argumento 1, argumento 2, argumento 3, etc. Pero le pones siempre un primer argumento, que no es de los argumentos. Le pones aquí otro objeto. Y entonces lo que hace el call es que convierta esta función en un método de este objeto. Y el this, esa palabra reservada que referencia al contexto, pasa a ser este objeto mientras la función se esté ejecutando. ¿Se entiende? Es decir, que el call convierte a una función en un método del objeto que tú le digas. ¿Se entiende? Yo puedo coger un objeto, una función, y con el call convertir esta función en un método de ese objeto. Pero esto solo temporalmente y mientras se está ejecutando el... Bueno, lo haga con call. ¿Vale? A diferencia de una llamada normal, si yo lo hubiera llamado normal, sería una llamada a la función. ¿Se ve?
De manera que eso es el truco que estamos haciendo aquí, el truco que estamos haciendo aquí para explicar cómo lo hacía un viejo programador de ECMA 4, ECMA 5, ECMA 3. Dice, cojo un array. Los arrays siempre tienen un método que se llama slice. ¿Slice qué es? Es una función, pero claro, sería una función que es un método, pero es un método del objeto array prototype o del array no es un método de yo quiero que sea método de arguments. Pero porque arguments no tenía. Pero claro, al hacer la llamada como call, arguments pasa a ser el objeto del slice, el piece del slice. ¿Se entiende? Y ahora estamos haciendo un slice sobre arguments, aunque arguments no tienen método slice. Pero es medio retorcido, ¿no? Pero de nuevo, recuerden que lo que es retorcido, cuando lo conviertes en un patrón y lo has repetido 40 veces, dices, sí, claro, es que no tiene el método y entonces por eso está haciendo esto. Es decir, que ya sabes reconocer el patrón. Porque si tú ves un punto call, es que probablemente el primer argumento no tiene ese método y tú se lo quieres inyectar. ¿Vale? Y es un patrón en programación. Bueno, o sea que con esto, ¿lo ven? De manera que ahora esta función actúa exactamente igual que esta función, pero no tiene el operador spread. El 1 es la llamada. El 1 está porque la función tú pusimos que recibe ya X. Y entonces digo, no quiero, claro, en REST no debe de quedar todos los palos, porque el primer argumento se fue a X. Si la función recibiera, pues tuviera una firma, una signature X, Y, Z y luego más, entonces tenía que haberlo cogido a partir de la posición, bueno, del 0, 2, 3, bueno. ¿Se entiende? Luego, digamos que a nivel conceptual ya más o menos lo tenemos claro. Si yo tengo que traducir un spread, por lo menos en este tipo de uso, que es en el que se pide primero, lo que tengo que hacer es, en cierto modo, convertir el árbol de arriba de la función en ese árbol, en el árbol de esa función. La parte de abajo del return es, en cierto modo, y se queda igual, pero yo tengo que analizar dónde aparece el spread, por supuesto tengo que... Perdón. Avísenme cuando me paso tanto de